Contrarreloj. Nos acompaña Michael Cimbalist, justamente el director de esa película, como le decía, El nacimiento de una leyenda. Michael, ¿qué tal? Bienvenido a Colombia, Contrarreloj. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿de dónde es español tan perfecto el suyo? ¿Por qué? No, pues tampoco perfecto es. Pero que tan mi bueno esposa por lo... es paisa, entonces, ajá, nos toca vivir en Medellín la mayoría del año y me ha pegado un poco el acento paisa. No, pues sí tiene el acento paisa, pues muy bien. Bueno, Michael, hablemos del nacimiento de una leyenda, de esta gran película que fue estrenada, entiendo, en el año 2014, que tuvo unos frutos muy bonitos y que hoy la estamos recordando. ¿Cómo se gestó? ¿Cuál es la historia detrás del nacimiento de una leyenda? Sí, bueno, entonces nuestros agentes en Los Ángeles nos había contactado porque la productora de Brian Grazer y Ron Howard, que se llama Imagine, ellos estaban en contacto ya con Pelé y su manager Paul Kemsley en ese entonces, y ellos querían montar una película de la Se nos fue. historia de Pelé. Contactaron a si nos interesaba y claro, nos interesaba demasiado. Y hicimos una propuesta de contar la historia de los primeros 17 días de Pelé hasta cuando él tenía 17, el de 1998, y ganó siendo el jugador de la historia de mundiales para Brasil. Y así pues No, yo creo que se vamos relata a... la historia. Si les parece, vamos a retomar este contacto con nuestro invitado, porque sí queremos escuchar toda la historia. Mario, sí estoy bien, ¿no? 2014. Sí, la película empieza a producirse y a planearse en 2014, pero por una serie de factores exógenos a la película termina estrenándose en 2016. Ah, preciso, es que este año también, pues claro, mundial. Sí, entonces ahí viene ya una película que llama la atención, Rosario, porque es una película de muy bajo presupuesto, pues para lo que nos hablaba nuestro invitado, de 2.300.000, pero si ustedes la película tiene una dirección artística impresionante, porque recrear esa época, esos mundiales, los uniformes, que incluso hoy en día para los fanáticos que seguramente la van a conseguir, venden la camiseta, la réplica de la camiseta que utilizaba el Brasil, por ejemplo, en 1970, la de Pelé, de marca Atleta. Ajá. Estaba viendo por ahí en las redes y usted si quiere conseguir la camiseta y la van a vender. Claro, no lo dudes, saliendo de la emisión ya hay. Sí, ya toca tener la camiseta verde amarela de esa mítica selección y de unas restantes. Retomamos contacto, ahora sí. Michael, Sí, aquí lo estoy. escuchamos ahora sí. Bueno, entonces yo no sé dónde se cortó, pero les cuento entonces la historia de cómo formó la historia de Pelé en esa película. Adelante. Sí, lo estábamos escuchando. Nos estaba contando el presupuesto, Bueno. nos estaba contando lo que pasó Sí, en sí, el... sí. Ajá. Sí, que nos contactó desde la productora de Brian Grazer y Ron Howard, que se llama Imagine, en Los Ángeles, que ellos estaban en contacto con Pelé y su manager Paul Kemsley en ese entonces, porque tenían interés en montar una película de la vida de él, de Pelé, y claro que nos interesó demasiado. Y hicimos una propuesta narrativa de contar la historia de Pelé en los primeros 17 años de su vida, porque se nos hizo como una maravilla como él surgió casi de la nada a ser el jugador más joven en todos los tiempos en el Mundial de 1958, cuando él tenía apenas 17 años y ganó el Mundial para Brasil por primera vez en su historia. Michael, uno de las cosas llamativas de su película es el par de actores que interpretan a Pelé, incluyendo, si no estoy mal, a Leonardo Carvalho. ¿Cómo fue ese proceso de casting y cómo lograron encontrar a esos personajes tan parecidos al de la vida real? Sí, fue todo un proceso de varios meses. Teníamos la idea desde un principio que iban a ser actores naturales, entonces empezamos una búsqueda a nivel mundial con dos directoras de casting, una en los Estados Unidos, de hecho fueron tres, porque una gringa, una de Inglaterra y otra de Brasil, buscando a niños que podían ser el Pelé muy joven, de por ahí como 8, 9, 10 años, y el otro que representa a Pelé del 15 a 17 años.
y al final pues encontramos a Leo y a Kevin, y Kevin fue una historia muy interesante porque Kevin de hecho estaba jugando en una cantera en uno de los equipos brasileños en Río, y él llegó a uno de los castings para futboleros, o sea, para futbolistas, perdón. Y en ese casting lo vimos, y mi hermano y yo pues nos veíamos y nos dijimos, no, pues ese parece mucho a Pelé, juega súper bien, y entonces le sacamos del entrenamiento para hacer un casting como actor. Wow. Y nos impresionó demasiado, sí. Michael, siendo una película de tan bajo presupuesto, ¿cómo logran esa dirección artística, recrear los estadios, principalmente de ese Mundial del 58, los uniformes y varios movimientos de cámara que prácticamente lo meten a uno dentro del terreno de juego? ¿Cómo fue todo ese proceso? Empezamos con el concepto que en ese momento por lo menos no se había logrado en ninguna película una buena representación de fútbol, de la acción de fútbol en el campo. Entonces hicimos una larga investigación de cómo podíamos darle como más vida a los movimientos de los futbolistas en el campo. Trabajamos con gente que hacía la coreografía, trabajamos obviamente en montar todos los investigación. ¿Me escuchan? Sí. Una investigación de los estadios para recrearlos exactamente como en los 50. Eso teníamos que trabajar con una empresa de efectos visuales, se llama Method Videos, y fue de todo lo que estaba debajo de los muros que están en el campo, o sea, donde empieza el público y las gradas del público, es recreado, todo eso es recreado. Y entonces fue en las tomas más difíciles, es cuando, por ejemplo, la cámara está a nivel del campo, con un ángulo para arriba, y ve no solo el público, sino también Pelé pasando por la toma, por el cuadro. Y ahí sí toca hacer un rotoscope muy difícil, y fue un proceso de muchos meses en los efectos visuales para lograr lo que se ve en la película. Michael, y por supuesto la pregunta obligada, y es, ¿tuvieron algún feedback por parte del propio Pelé o de la gente cercana a él, de los jugadores que compartieron, de los técnicos, respecto a la versión de autor que ustedes dieron en esta película, El nacimiento de una estrella o de una leyenda? Sí, pues de hecho Pelé no tenía como ningún derecho, digamos, creativo de aprobar la narrativa ni nada. Él solo estaba involucrado como productor ejecutivo, como parte del proceso artístico, y obviamente como pues el personaje del cual la historia fue basada. Pero sí, él estaba involucrado desde un principio. Nos sentamos a hablar con él de toda la vida, de cómo pues pensamos contar la historia. Le mostramos todos los cortes, el montaje que estamos haciendo, y la verdad casi no tenía notas, pues él estaba muy feliz, estaba llorando a ver su historia contada de tal forma, porque obvio la historia de la película también cuenta mucho de lo que es el orgullo brasilero, nacional, de la historia de no solo del fútbol, sino del ritmo colombiano, el ritmo brasilero, que llega hasta la capoeira en los años pasados, y lo que se llama la ginga, que es pues justamente esa energía que se ve en el fútbol brasilero, que ha llevado al mundo, a decirlo, el juego bonito, el juego bonito. Pues Michael Cimbalis, gracias por haber estado aquí en A Contrarreloj de W Radio, y pues su película cobra aún más vigencia, y gracias por esta versión que nos dio acerca de la vida de uno de los mejores jugadores de la historia. Mil gracias a ustedes, feliz día.